días en este, ¿qué es hoy? Martes, 2 de diciembre. Llegó diciembre, se nos fue el año. Muchas gracias por acompañarnos. De hecho, bueno, como partido de diciembre, no sé si aprovecharon de probar algunas delicatessen alemanas que pusimos, hicimos una variación en el coffee break, así que esperamos que lo hayan disfrutado. También saludamos a las personas que están participando en formato online. Sabemos que son épocas intensas, de mucha actividad, muchos tacos. Bueno, hoy día estamos también con La Paz. Así que doble agradecimiento a quienes se tomaron el tiempo de venir. Y también tengo que decir por formalidades que esta presentación va a ser grabada. Dependiendo si después nuestro socio Colibrí lo autoriza, va a estar disponible para YouTube. O eso no tenemos que, ustedes después pueden decirlo, pero en el momento sí queda grabado. ¿Ya? Bueno, presentarles cortito a Colibrí. Colibrí es un socio que se unió hace poco con nosotros y ellos son muy expertos en un, diría yo, como un tenizo muy interesante porque es como gobernanza, estrategia, sostenibilidad y hoy muy generosamente han decidido facilitar este workshop para que nos vayamos un poco más con cosas en la mano de cómo armamos una gobernanza, qué es cuáles son las diferencias con los comités, así que vamos a hablar un poco de todo eso. Y yo le voy a dar la palabra a mi colega Javiera. Ella es focal point para todos los temas de sostenibilidad, energía, para que ustedes también la conozcan y también como socios sepan que cuando tengan consultas referentes a ello o quieran conectar con algún socio en esas materias, Javiera es la mujer. También ve todo lo que es capacitación. Javiera, adelante. Hola, buenos días a todos. Como bien dijo Macarena, yo me encargo de los rubros de energía, sustentabilidad y capital humano. Ya también veo el tema de la bolsa de empleo, veo un poco de marketing digital. Así que, más que nada, espero que conmigo se hagan las consultas. Bueno, para hacerle el pase directo a este taller de gobernanza, le doy la bienvenida a Dina y muchas gracias por realizar esta charla aquí. ¿Ya? Así que, lo hice cortita. Buenos días. Bueno, como eh, dice acá, somos Colibrí, una empresa de asesoría especializada en esos dos temas, gobernanza y sostenibilidad y sus intersecciones. Va todo dentro. También vemos temas de estrategia y riesgo, como bien dijo Maca. Eh, Como Colibrí llevamos pocos años en el mercado, pero en la industria de la asesoría en sostenibilidad a la alta dirección, casi 20 años. Antes desde otra compañía. Y en la Cámara, claro, partimos este año, pero la empresa Mi Familia, que están hoy día conectados, que son los Cuadernos Torres, que somos porteños de Valparaíso, llevan muchos años aquí en la Cámara también. Así que encantada de estar acá, les agradezco su tiempo y su disposición a estar tan temprano. Y hoy día nos quieren hacer un foco en las estructuras. O sea, ustedes saben, la Cámara busca y necesita y requiere que los socios puedan aplicar los temas que de una u otra manera se presenten. Entonces vamos a enfocarnos en un aspecto de la gobernanza, porque la gobernanza implica muchos temas mayores. Vamos a hacer un aspecto de cuáles estructuras pueden funcionar para los distintos tipos de empresas.
compañías que son socios de la Cámara lo llevan a sus proveedores. Y ahí, Mariane, sí, Mariane nos contaba lo interesante de que habría espacios para que temas de ética, temas de integridad, se pudieran conversar con los proveedores. Y algo que uno, si lo mira desde afuera, un cascarón se ve como súper bien, porque tienen un código, hay una política, bla, bla, bla. Falta el espacio para poder decir, ¿sabes qué? Pero esto no está aplicando en esta área o en este tema, o yo lo estoy viviendo de otra manera. Entonces, las estructuras muchas veces abren esa posibilidad. Por eso nosotros decimos definir una estructura y elegir la estructura no es tan fácil. Y ahí vamos a hablar de tamaño, de complejidad y del mismo negocio, porque no es lo mismo esto en una minera que en una empresa que está dando un servicio a la misma minera. Las cadenas son totalmente distintas. O compañías que están dando servicios en ciudades grandes como es la urbe de Santiago, es totalmente diferente, ¿cierto? Y vamos a hacer un pequeño taller práctico de implementación al final de hoy día del trabajo, para que ustedes se vayan con temas de, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son las preguntas? Obviamente no vamos a resolver todo acá, pero les vamos a dejar el ejercicio para que ustedes probablemente lo continúen en casa. Entonces, lo primero, bueno, el desafío de crecer y los marcos teóricos a veces hay personas que dicen son aburridos, pero los marcos teóricos nos ayudan, de verdad que nos ayudan. Porque ¿qué significa gobernanza, gobierno corporativo? Muchos dicen es solo un directorio, yo soy una empresa chica, no tiene nada que ver conmigo. Y no, es lo que dice el IOD, que es el Centro para el Gobierno de la Empresa, del Instituto de Directores de Londres, lo que dice es el conjunto de instancias y prácticas institucionales en el proceso de toma de decisiones de una compañía. Y ya estamos hablando de no solo la estructura, que es a lo que nos vamos a enfocar hoy día, sino que es instancias y prácticas. O sea, no es solamente el marco teórico, que es lo que vamos a ver hoy día de la estructura. ¿Y qué es lo que dice? ¿Para qué? Para crear valor sustentable, para generar y tener un marco de transparencia, ética y responsabilidad empresarial. Y finalmente, para poder alinear los intereses y promover el respeto del derecho de los accionistas. No sé, aquí sí, sino que todos tenemos estas dualidades que somos los dueños, pero también somos los que ejecutamos o somos accionistas en compañía. Y hoy día cada vez más fuerte también los grupos de interés que participan en esta empresa. Entonces, esto que suena bastante teórico, si yo soy una empresa mediana o más chica, la verdad es que aplica todo porque lo interesante es el proceso de toma de decisiones de la compañía. Ahí tenemos que siempre ir mirando cuando hablamos de gobierno corporativo. Y cuando hablamos de una gobernanza proporcional, que era lo que les estaba comentando, es, bueno, que este gobierno se ajuste al tamaño, a la etapa de desarrollo, a la estrategia. ¿Y qué mejor ahí, nosotros que somos un país minero, eh, aquí nuevamente los estudios que ha hecho la IOD dice que hay distintos modelos y ejemplos de gobernanza. Ellos se enfocan en los boards, que es el directorio, pero ¿qué es lo que dicen? Una empresa pequeñita, una microempresa, va a tener una forma de organizarse donde la administración es todo y la gobernanza, que es esta parte, este circulito acá, la van a llevar los que están adentro. ¿A quién no está en esa etapa de que uno hace todo, ¿cierto? Le toca la venta, muchas veces le toca la contabilidad, también le toca la atención al cliente y después vas creciendo en estructura y vas avanzando a ser una pequeña empresa donde probablemente la gobernanza va a estar en un gerente general, en un
en una primera línea de gerente y vamos creciendo, ¿cierto? Ahora, es bien interesante que acá probablemente el directorio, que a lo mejor no se va a llamar así, pero el que toma la decisión es alguien muy ejecutivo. Hoy día, y aquí quiero poner algunos ejemplos, nosotros estamos en el boom, o a lo mejor ya está bajando, pero todavía se escucha que está fuerte de la startup. Muchos de nuestros hijos, sobrinos, familia están en el emprender eh, y ahí, aunque ustedes no lo crean, ya se está usando estos modelos donde hay un directorio formal o un consejo consultivo formal que tiene una estructura, que son personas que están afuera de la ejecución, de la administración, y ¿qué es lo que hacen? Empiezan a mirar el negocio desde otra perspectiva. Ponen temas de conversación distintos, se paran en esquinas diferentes a mirar, bueno, no solo el resultado de la venta de la semana, que es el que está el emprendedor viendo día a día, hora a hora, minuto a minuto, sino que ayuda a, bueno, miremos qué es lo que pasa, uno, con más allá del stakeholder cliente, cuáles son las redes que necesitamos, dónde tenemos barreras y hace preguntas muchas veces, que es muchas veces el rol de quien está en esta instancia. Hace las preguntas que cuando estás todo el día mirando los árboles no logras mirar el bosque, ¿cierto? Entonces hace las preguntas de mirar de más lejos, de mirar también a un plazo mayor, eh, mirar el futuro. Y de ahí vamos a ver estilos de gobernanza, que eso es algo bien interesante. Entonces, cuando ya las compañías, esta es la ruta tradicional. ¿Por qué les puse el ejemplo startup? Porque las startups, que no son medianas empresas, muchas de ellas, ya tienen estructuras de gobernanza donde vamos a tener la dirección ejecutiva, pero vamos a tener directorios que son directores que están fuera de la administración, que están mirando, y ahí muchas veces también ese directorio lo componen los dueños. En las empresas familiares, donde hay mucha experiencia, aquí ocurre que se quedan muchas veces solo dueños, los fundadores, qué sé yo, los accionistas, siendo y dirigiendo la empresa. Y ahí hay que tiene sus pros y sus contras. Y cuando ya avanzamos a empresas muy grandes, todas las empresas reguladas, las sociedades anónimas, sean abiertas o cerradas, por ley tienen que tener un directorio externo, ¿cierto? Y la gobernanza la componen el CEO también, o el gerente general, depende cómo lo llamemos, el gerente de administración y finanzas, el de recursos humanos, que recién conversábamos, eh, y ya se empiezan a incluir los directores independientes. Ese es un concepto que acá en Chile, por ley existe. Las grandes empresas listadas deben tener un director independiente. Pero si ustedes me preguntan a mí, desde mi experiencia, no hay nada mejor que tener en un directorio directores independientes, que pongan al controlador, al dueño, a la familia, quien sea, en las preguntas que van un poquito más allá de las conversaciones normales o tradicionales. Y aquí hay, no sé si alguien acá en la sala tiene alguna estructura o se siente reflejado en alguna estructura o tiene alguna pregunta respecto de eso. No sé si abro ahí el espacio para que si alguien me quiere contar cómo funciona también su gobernanza, y compartirlo con los que están también online, que a quienes saludo en este minuto, eh, bienvenido. Si no, tampoco es obligación. Mariana, ¿tú quieres contar? Contarles, bueno, nosotros somos una consultora pequeña, conformada partimos como amigas y somos tres amigas que creamos esta consultora. Y claro, no sé, me siento muy reflejada por la primera, porque uno cuando es consultora, nosotros somos de Census Consultores, entonces cuando estás haciendo todo, es decir, desde, como tú decías, desde gerenciar hasta pagar los proveedores y atender al cliente. Entonces es difícil de repente tener esta visión del directorio que te ayuda a mirar el bosque, porque estás en todo. Entonces, y tratas de mirar el bosque, pero tienes que seguir laborando. Entonces,
ese salto yo creo que es súper difícil para las empresas que estamos partiendo, que son pequeñas, pero que después tienes buenos clientes, pero eso de mirar el bosque es súper difícil, encuentro. Es muy difícil. Ahí hay una estructura, nuevamente, que te puede permitir llegar a esto rápidamente y la vamos. En la, aquí en la cámara hay una actividad que está relacionada con la Fundación Emprender y que son grupos colaborativos. Entonces son personas que son dueñas de las empresas, son los gerentes de las empresas. A mí me tocó formar parte en algún minuto que estuve trabajando con ellos y donde tú te juntas una vez al mes, por ejemplo, y puedes colocar un tema, entonces, y entre todos, que son todas personas que manejan empresas, entonces te van aconsejando y también es de alguna manera una ayuda, digamos, como para ir resolviendo esas inquietudes. Entonces, hay ciertas Esos instancias. grupos, Sí, hay varios. Está Vistach, no sé si claro. alguna escuchado de Vistach. Sí. Vistach tiene un poquito esa lógica de acompañarte en la soledad del mando que tenían antes los antiguos grupos Desafío con Pedro Arellano y Denise Alet, que yo participé con mucho tiempo. Pero que también te dan un espacio para que tú cada cierto tiempo presentes un problema, una problemática. Ahora, la desventaja, entre comillas, es que no estás permanentemente mirando el negocio. La ventaja que tiene estos consejos consultivos, comités asesores, tienen distintos nombres, es que es dirigido a ti, van a estar mirando y un tema que vamos a ver más adelante también, no es menor, te van a conectar con lo que tú necesitas. O sea, los que están en esos consejos saben que, por ejemplo, si tú estás partiendo, lo que más necesitas son redes de contacto para llegar a los números que quieres llegar. Entonces su rol va a ser un embajador de tu empresa de una u otra manera. Van a ser muchas veces embajadores también frente a los bancos. Tienen un rol muy terrenal, no así un directorio en una empresa que ya está establecida. Y esos modelos los vamos a estudiar en más profundidad en un rato. Ya, y acá, foto, Mm. ¿sí? Para poder ver qué estructura ustedes tienen, qué estructura tienen, están conectados, no sé, la Javiera no está acá, no sé cuántos están conectados del otro lado.
súper simple. Aquí habla el el comité asesor, ¿qué decís tú, Indico? Que tiene varios nombres, pero estamos hablando siempre de lo mismo. Claro, director Consejo global. consultivo. Cuando hablamos acá, perdón, de directorio global, estamos hablando en el caso de, por ejemplo, estamos en la Cámara, así que puede ser de que sea una empresa alemana que tiene su board afuera y acá en Chile tiene estructuras más bien livianas o puede que en Chile tenga un comité asesor o tenga un directorio también replicado. Pero cuando hablamos de directorio fuera, María Paz. La pregunta que hace dice, ¿cómo describirías la gobernanza actual de tu empresa? No, una. Vamos a la segunda. Ah, quedó mal el link, María Paz, por eso nadie está contestando. Contestamos la segunda. Pasar esto. No, era un error. Volver a- QR de la primera pregunta. Es que es la misma. Es el mismo QR. Siempre Murphy dice que la tecnología puede ser. No, dice acá que dice proactiva, estratégica, reactiva. No, ahí está. Ahora, ¿qué va a Es que la pregunta abrió a la otra. Hola, adelante. Mientras te paso una pregunta, Adelante. Todo lo que- yo sigo harto a la empresa Fintual y mirando sus miembros, tienen los advisors. Eso vendría siendo este comité. Los consejos Eso. consultivos, Ya. comité asesor, advisor, ¿te fijas? Asesor. Claro. Eso no finder, más que. Porque también es tema legal, ¿no? O sea, hoy día tú eres director, está dispuesto a cárcel. Y pasa algo mal en la empresa o a multa grave. Pasó hace poco con el fondo. Pero ellos no son vinculantes. Los advisors no son vinculantes. El directorio es vinculante. Tiene no solo cárcel, tiene que tomar, dependiendo de las compañías, pero por ley tiene que tomar decisiones como elegir al gerente general, aprobar los presupuestos y hoy día tiene que aprobar las materias de riesgo, tener un modelo de prevención de delito económico y hay varios aspectos que legalmente está obligado a hacer y las abiertas es más exigente todavía. Por ejemplo, las abiertas grandes tienen que tener un director independiente. Las abiertas más medianas y chicas no tienen la obligación. Y tienen que tener un comité directorio. Bueno, No, solo para complementar que creo que hay que ser muy cuidadoso con los términos, porque en las sociedades anónimas abiertas y cerradas no, pero por ejemplo, si tienes una SPA, una limitada y tienes una estructura de organización, da lo mismo el nombre que le des. Le puedes dar el nombre de consejero y que en la práctica, por estatuto de poderes, sus decisiones sí sean vinculantes. Entonces, claro, pero le tienes que tener claro, pero pasa harto un que, estatuto, que la gente, exacto, pero que la gente cree que solo por el nombre no lo tiene y existen muchas empresas que principalmente porque están adoptando el nombre como que está en inglés Mm. y son vinculantes a las decisiones. Entonces ahí se generan ciertos conflictos. claro, pero las limitadas, por ejemplo, el mandato lo tienen los socios. Socio, claro. Y da lo mismo cómo se llame, van a seguir Siempre teniendo tienen socios, la, siempre- la responsabilidad. Las SPA tienen la libertad de elegir o no elegir, pero también puedes tener un directorio y que no sea vinculante. Puedes llamarlo director, puedes llamar una instancia directorio y que no sea vinculante, que tú no, como SPA, no tengas que presentar. Está funcionando, perdón. ¿Sí? Para que se. Ya. Y hay que votar de nuevo. No tienen que votar, hermano. Votando. Es que estaban votando en la otra pregunta. No, están El votando link acá, en- está bien. Yo no lo tengo. Acá. María Paz, pon de nuevo el campo. Dice, acá, vamos, ya. Ahí. Pónganse ahí. Me avisan cuando. ¿Sí? ¿Les abrió? ¿Ahora sí les abrió la pregunta? Ya. Estamos contestando. Muy interesante. 3.
¿Quiénes tienen directorio global o si quisieran compartir la experiencia? ¿Tu nombre? José, José. José Antonio. José Antonio. ¿Cómo? Un poco extraño, porque como compañía internacional somos 6.000 personas a nivel del mundo, solo 2.000 en Alemania, el resto está repartido en más de 100 países. Y además las estructuras de dirección están diversificadas en distintos países. Entonces la dirección comercial está en Brasil, la dirección corporativa, el corporate está en Alemania, puestas de organización. De hecho, esta semana estábamos evaluando no sé, si había un data external advisor o responsible. Entonces era como, bueno, ¿quién tomaba ese rol cuando las compañías están así como ahí en la punta del mundo abajito y dice, bueno, esto lo ve Brasil, lo ve Chile, lo ve Alemania u otra entidad? Y ocurre que uno tiene que alinearse a las políticas corporativas y tiene que estar muy al tanto, y todos los años se actualizan todas estas políticas que van de la mano de la VDE, por ejemplo, y que tiene uno como Chile, decir, bueno, ¿cómo concilio esto con la ley chilena y dónde sí tengo que hacer cosas y dónde dependo de otro? Y a veces es un poco difícil. Es difícil. No, Sobre todo nosotros, si uno empieza a ver, oye, esto es una SPA, a ver qué me exige la ley, qué recursos cuento también, porque muchas estructuras acá en Chile de compañías tienden a tener tamaño PYME. O sea, seguimos siendo un gran corporativo, pero cuando ve la estructura que hay en cantidad de personas, en roles, qué sé yo, esto se ve como... pasa mucho, infelizmente, y pasa mucho también de que nos ha tocado apoyar empresas porque no solo la gobernanza, sino que hay otros aspectos relevantes en la gobernanza que, por ejemplo, conversamos, la toma de decisiones locales es muy distinta a la realidad que está viendo el corporativo en Alemania. Entonces, las estrategias, no solo en Alemania, las estrategias que tú puedes diseñar en un país desarrollado, con stakeholders, que es grupos de interés hoy día, es una palabra bastante usada, son realmente nada que ver con los que tenemos en Sudamérica. Entonces, ¿cómo vas tomando las decisiones correctas y adecuadas y cómo adaptas muchas veces estas estrategias globales a la realidad local? La gobernanza no es fácil. Ahí incluso hay muchas compañías que deciden tener directorios regionales. Bueno, Sudamérica en algo se parece, somos, desde la perspectiva de ellos, tal vez la misma selva, eh, pero es muy necesario poder llegar a esas conversaciones de cómo bajo esto realmente a lo local. Eh, pero no está fácil. Yo creo que hay muchas de las compañías multinacionales no lo están haciéndolo muy bien porque queda en el marco demasiado teórico y las decisiones, así como Mariana que tiene que tomar la decisión de su día a día, muchas veces lo están tomando cargos que no están preparados. O sea, cuando hablamos de un director y de un consejero, son personas que están preparadas. Yo conozco muchos directores de grandes empresas que son consejeros de pyme o de startup o de fintech y están ayudando con toda la preparación que tienen. Muchos de ellos son voluntarios en empresas más chicas y medianas para poder impulsar esa toma de decisiones con conocimiento, con contexto, porque tienes que entender el contexto local y con buen relacionamiento con tus stakeholders. Vi que había alguien que tenía un consejo o más de alguien, no sé si está en línea o está acá. Parece que puede estar en línea, porque en línea también están votando. Si hubiese podido comentarnos, pero vamos a ir profundizando. Y aquí, ¿cómo elegir esta estructura? Como vimos aquí, los nombres van a ir, el comité asesor va a ir cambiando. El directorio formal, lo que quiero que ustedes se queden en la mente es, bueno, ¿cuándo yo tengo que cambiar? Porque esa es la pregunta que nos hacen muchas veces. ¿Cuándo tengo que avanzar? Entonces, eso va a depender, como todo lo que dicen los consultores, del riesgo, de la estrategia y el nivel de supervisión que la empresa necesita y tiene sus pros y sus contras.
Un comité asesor es algo, ya lo dijimos, puede ser más económico, puede ser más económico. Un directorio también, ojo, hay directorios que son bastante más económicos que otros. Generalmente son más flexibles y son más rápidos, están conectados, las personas están más disponibles. Cuando ya tenemos un directorio formal, estamos hablando que hay una estructura, hay un deber fiduciario. Obviamente, en ambos casos quieren lo mejor para la empresa, su mayor bienestar, pero acá es mucho más exigente y está bastante más regulado. O sea, por ley tiene mandatos y obligaciones que no puede eludir y que va a tener que cumplir. Entonces, si vemos, acá tenemos los dos polos de estructura, ¿ya? Acuérdense que estamos mirando desde la perspectiva de la estructura. Y el riesgo y la estrategia varían y varían mucho en los sectores económicos en los que estamos, ¿ya? Una empresa que es proveedora de la minería probablemente tiene un riesgo más alto que una empresa que tal vez estaba dando servicios en, en otras industrias, en otros aspectos. Puede que los portuarios también, ¿ah? Sí. Pero acá, por ejemplo, el riesgo de tener un accidente fatal le cuesta al negocio y se acaba la empresa. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener que buscar una forma de supervisión, tal vez un poco más hacia un directorio formal. Como decíamos, puede que sea no vinculante, pero tener un directorio que esté tal vez más seguido, supervisando no solamente los temas de riesgo y de laboral, sino que todos los riesgos de la compañía. Todas las empresas que están vinculadas a la minería están más expuestas. Y también estar supervisando mucho más la estrategia, ayudar mucho más a supervisar el cumplimiento de la estrategia y el cumplimiento y ayudar a construir esas estrategias. Ya habíamos hablado un poco del directorio formal versus un comité asesor. La función, quédense con uno es recomendar, el otro es decidir y vetar. La naturaleza acá es consultiva, o sea, no hay una responsabilidad legal fiduciaria. En cambio, en un directorio formal sí, esos son, digamos, los extremos. La inversión, decimos, a cuánto me cuesta, va a ser más flexible. Yo puedo conseguir, o depende de mi liderazgo y mi entusiasmo, puedo conseguir muy buenos consejeros a bajo costo. En el caso de un directorio formal, yo voy a tener que invertir tal vez un poco más. Aunque estudios que se han hecho acá en Chile, en el Instituto de Directores de Chile, dicen que el costo, la verdad es que varía bastante, desde 200.000 pesos por sesión a un director hasta 10 millones por sesión a un director. Y nuevamente, ¿de qué depende? De la industria, cuáles son las que la llevan, entre comillas, en la financiera, como promedio de la remuneración a un director. Y la más extrema, la que más paga, es la minería. Pero en promedio no. Eso es lo especial. Pero en general requiere quórum para poder funcionar, requiere tener acta, necesita una junta ordinaria de accionistas, que tiene que ser una vez al año, donde el accionista vierte su información respecto de la gobernanza de la empresa. Ahora están muy de moda los seguros por la ley de productos económicos y ambientales, que ha llevado a que hoy día un director no quiera estar si no está asegurado. Y esa es una realidad bastante compleja. Ahora, ojo que la ley de delitos aplica a todos, no solo a las grandes empresas y no solo a los directores de las grandes empresas, sino que aplica a que todas las compañías tienen que tener un modelo de prevención de delitos. La consulta, ¿qué beneficios tiene un directorio formal frente a un comité asesor? Entiendo que dependiendo la figura de la empresa, puede ser obligatorio tener un directorio, pero si tengo una SPA y no es obligatorio, ¿qué beneficio tiene ser un directorio frente a un comité? Mira, hoy día esta estructura tiene el beneficio de que te va a formalizar ciertas conversaciones, te va a llevar a que gente que está preparada, profesionales, que hoy día tú te puedes preparar para ser director, tomen ciertas decisiones relevantes y estén
en teoría, mucho más en la mirada de largo plazo de la empresa. Te van a ayudar a despersonalizar o desfamiliarizar ciertas decisiones. Nosotros sabemos cuando muchas compañías en Chile tenemos muchas empresas familiares, las decisiones muchas veces se tomaban el domingo porque la guata me dijo que sí o porque mi hijo quiere, mi señora opina que la amiga le... Entonces los consejeros ahí pueden ser el amigo en el bar. En cambio, cuando tú tienes un directorio, de una u otra manera te obliga a compartir esa toma de decisiones y llevarlo a una conversación más profesional. Eso no quiere decir, ni te asegura, que esa sea después la realidad. Porque también sabemos y conocemos de bastantes empresas que son familiares y que están incluso abiertas en la bolsa, donde el controlador sigue tomando las decisiones y las sigue tomando de una u otra manera el día domingo, pero tiene su directorio formal y eso es una realidad que existe. Pero cuando tú realmente lo que quieres es tener una toma de decisiones profesional y ojalá lo más independiente posible, yo te recomendaría esto. De ahí vamos a ver que no siempre es lo mejor, porque cuando tú tienes una empresa chica, una empresa mediana que está partiendo, necesitas también cierta flexibilidad y no puedes estar paralizado, es que el directorio no dijo y el directorio no aprobó, tampoco resulta mucho. Entonces hay que tener cuidado que esta fórmula tiene ciertos riesgos también. Pero en general, cuando tú ya estás pasando etapas de desarrollo de la empresa, en la cual ya estás más estructurado, ya tienes un mayor tamaño, tienes mayor volumen de venta, tienes que cuidar una evita mayor al final del día, entonces es súper recomendable tener un directorio, siempre y cuando el controlador permita que la conversación vaya a los puntos claves del negocio. Yo soy de la idea que hay que darle formalidad al comité asesor para no tener que tener todas las cosas negativas del directorio, como el seguro, las actas notariales. Entonces, bueno, siempre y cuando la estructura de la compañía te lo permita, que en este caso una SPA, una sociedad anónima, una Sí. limitada, todo leyes del directorio. No, la limitada no. Las sociedades anónimas abiertas y cerradas tienen la obligación legal. La limitada no. Pero siempre, en cualquiera de los casos, un comité asesor también tiene sus pros y sus contras. En el fondo, de que tu comité te puede decir, bueno, la verdad, no sé, no puedo, no estoy. Pues, Hay que profesionalizarlo, hay que tiene que mejorarle ser la vida. profesional. Insisto, yo hoy día conozco directores de primer nivel que trabajan en este tipo de compañías y que están disponibles para participar en comités asesores, participar en startups. También en el caso de las startups, los inversionistas muchas veces quieren estar y se sientan en las mesas de los directores y elevan el nivel de la conversación a mirar nuevamente un plazo mayor. Entonces, cuando hablamos de gobernanza proporcional, decimos, bueno, el comité asesor es una buena forma de partir. Cuando ya esto empieza a crecer y necesitas darle mayor formalidad, es una muy buena señal para los bancos, para atraer capital. Por eso muchas compañías se abren a la bolsa. O sea, muchas empresas familiares que eran cerradas se abrieron a la bolsa. ¿Por qué? Porque te habilita compartir y buscar capitales en otros espacios, en otros lugares que te van a hacer potenciar más aún la compañía. Y al final, ahí hay la realidad, hay un trade-off también hacia allá, hacia la búsqueda de inversionistas. Y aquí cuando yo les hablaba de los contextos, más allá del sector económico en el que están, esto lo va a pasar muy rápido, hay ciertas conversaciones que son distintas en las distintas empresas. Una abierta está preocupada de la CMF y el cumplimiento, y ese es un gran tema para el directorio. En la cerrada, en la familiar, tienen otra conversación. Están hablando de los dividendos, que los que están afuera quieren más, que los que están adentro, qué es lo que pasa, qué pasa con la sucesión, quién va a reemplazar a quién, y los temas de auditoría. En una estatal, bueno, no las vamos a mirar mucho hoy día, no sé si hay una empresa estatal aquí, las sin fines de lucro, la rendición de cuentas, la transparencia, y en una joven, la profesionalización
el levantamiento de capital, que es clave, y la venta y el flujo. O sea, tenemos que tener claro que si tenemos una estructura de gobernanza, acá vamos a estar viendo cómo somos embajadores, ¿cierto? Cómo atraemos nuevos clientes a esta empresa. Si estamos acá, ya no vamos a estar en esa conversación. Aquí vamos a estar, ojalá, mirando a largo plazo, el periodo que pasamos, los directorios hoy día están todos más bien mirando el corto plazo. Muchas de las grandes empresas están viendo cómo ajustar los presupuestos porque no está resultando nada de lo que se había dibujado. Y están muchos también actuando en orbes más políticas, de lobby, de conversaciones. El director tiene un rol bastante diferente. Pero quédense con la imagen de que en los contextos son distintos. Vamos a usar esto rápido porque creo que ya los hemos ido conversando. Aquí tenemos una estructura que es como, digamos, la ideal para empresas que ya van creciendo. Y hay distintos roles. Los accionistas, los socios, los dueños tienen que tener la visión y el patrimonio, o sea, la visión de la empresa y de cómo cuidar el patrimonio. Ese es su rol. Son los responsables de ciertos aspectos, de definir hacia dónde va la empresa, qué es lo que quiere. El directorio tiene que supervisar, definir qué meta va a alcanzar, qué se va a monitorear. Y la gerencia, los ejecutivos tienen que ver, bueno, esta operación diaria, cómo se alcanza. ¿Ya? Esta es una estructura normal. Cuando tenemos, por ejemplo, en esta misma estructura, un consejo consultivo, desaparecería de alguna manera esto y saldría hacia afuera. ¿Ya? Vamos a tener un directorio que va a estar aconsejando probablemente a los accionistas, a los socios, a los dueños, a los que están liderando, y también probablemente va a participar la gerencia general, ¿no? Si es que hay una gerencia general. Muchas veces están bastante integrados los accionistas, los dueños con la gerencia son lo mismo, ¿cierto? Es una sola pirámide. Y entonces el consejo asesor, consejo consultivo, como lo llamemos, va a estar acá afuera como asesores, de forma horizontal, con cierta frecuencia. Como les decía, hoy día los consejos asesores, según estudios que tiene el ESE, se reúnen una vez al mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6, una vez al año, igual los directores. Lo más frecuente en Chile, en las empresas familiares, es que se reúna el directorio una vez al mes. ¿Ya? Es lo que más nos gusta a los chilenos. Parece que cada 2 o cada 3 meses, como ocurre bastante en las empresas multinacionales, acá nos gusta menos. Y el periodo, o sea, el tiempo que le dedican, en promedio es de 2 a 3 horas. Un directorio, también un consejo asesor. Hay directorios que son más largos y hay que tener cuidado porque se tiende a pecar, digo yo, de micromanagement. O sea, el directorio no se puede meter en esta arena. Tiene que aprender a controlar, a supervisar y a mirar el futuro y la estrategia de la compañía y mirar los stakeholders, pero no cuando ya tenemos un directorio de un día entero. Está bien, hay algo de lobby que se hace al almuerzo, pero el resto de toda la tarde estamos viendo y viendo qué es lo que están haciendo las gerencias y es bastante imposible. Y la empresa joven, la reunión entre el directorio y la gerencia una vez al mes sería saludable. Sí. Ahora, si la empresa está en un periodo que económicamente le está costando mucho, tal vez yo recomendaría cada 2 meses. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que darles tiempo también para avanzar. Si tener o un directorio o un consejo implica que la gerencia, los ejecutivos, los equipos, lo que sea, van a tener que dedicarle tiempo a preparar la presentación, a armar los números, los por qué que van a venir, porque ya después del tercero ya van a saber cuáles son las preguntas que les van a hacer. Entonces hay que tener cuidado ahí también de no desgastar a este equipo que tiene que estar con todo en la calle, en la venta, 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 como dijimos, ya, y estar al servicio. Aquí solamente, muy rápido, la claridad de roles es súper importante. Aquí puse un ejemplo de estilo, este es el más tradicional que nos gusta acá en Chile. Pero de una u otra manera los dueños nombran y evalúan al directorio y aquí hay un mandato.
Hay un mandato que si eres una sociedad anónima de cualquier tipo, tú le das al directorio, hay una formalidad. Una vez al año se hace una junta ordinaria accionista, tú eliges los directores. El directorio define, aprueba una estrategia, los riesgos, supervisa a la gerencia, incluso la nombra, ¿cierto? Y los asesores aportan visión. Aquí estoy hablando de la estructura más grande, ¿cierto? Si no tenemos directorio, los asesores van a estar aquí y aquí. Y lo que les decía recién, pues tenemos que tener cuidado y ser muy respetuosos con los tiempos porque tenemos que estar subiendo información a este directorio o a un comité asesor y eso requiere dedicación y tiempo. Pero lo interesante y que es lo que a mí en la experiencia más nos gusta es esto, tener claridad de roles, quién hace qué. Y eso hay que definirlo, hay que darse el trabajo, así como la descripción de cargo, aunque diga, mira, tú vas a ser portero, secretaria, ChatGPT ahora va a ser tu asistente y gerente comercial, ya, vas a tener claro que ese es tu rol, pues. Y todos en la organización van a saber que ese es el rol. Tener menos conflictos es sumamente importante. Los conflictos que ocurren en las empresas muchas veces son muy silenciosos y desgastan. Un mal ambiente laboral, un mal ambiente de los equipos gerenciales, un mal ambiente en el directorio. Hace poquito, la semana pasada, me tocó estar en la premiación, que lo vamos a ver en algunos casos ahora, de los mejor directorios del año por el Instituto de Directores de Chile. Y era interesante escuchar al presidente del directorio Mall Plaza, que ahí les voy a mostrar que ganaron. Como él contaba, nosotros y ya no estamos mirando hacia atrás con retrovisor permanentemente, sino que estamos mirando para adelante. Nos encanta conocer a nuestros stakeholders, vamos a las comunidades, salimos a los malls, pero lo pasamos bien. En nuestro directorio lo pasamos bien. Tomamos decisiones entretenidos, contentos. Que eso no siempre pasa en los directorios, porque los conflictos se roban la agenda, se llevan la energía de una u otra manera y la atención para allá. Entonces, sumamente importante tener claridad de rol, pero también el ánimo. Y el ánimo lo pone el presidente del directorio o el que preside el consejo consultivo. Y eso también se entrena. Hay entrenamientos especializados para eso. Y lo que les decía, aquí traje dos casos como para muy, muy chilenos. Si se fijan, son los dos que ganaron este año, como elegidos para contarles un poquito, pero me voy a detener, ya les conté algo de Mall Plaza, donde el presidente decía, nosotros lo pasamos bien en el directorio, por lo tanto, los directores vienen contentos a la sesión. Ellos son sociedad anónima cerrada, o sea, abierta, perdón, pero no se abrió hace tanto tiempo. Creo que fue el 2018 que se abrió y la vida cambió, porque también significa que tiene el regulador, que tiene que está reportando mucha más información, eh, tiene sus pros y sus contras. Pero nos llamó mucho la atención que él decía, nos encanta y lo pasamos bien. En cambio, Russell, que también es empresa familiar, ambas son familiares, aquí están los Solari con los First y en Russell todavía está la familia Rosenberg. Es interesante la evolución de ellos. ¿Por qué? Porque yo creo que se parece harto a la realidad de muchos de los socios de la Cámara, que son familias que inmigraron hace muchos años. Partió el señor Rosenberg en un taller haciendo colchones, cojines, él rellenaba, él los subía en un carrito, los llevaba a los clientes y hacía uno a uno, hasta que se dio cuenta que había un nicho, empezó a crecer. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Un directorio familiar. Y empezó a trabajar en un directorio familiar. ¿Cuál es la etapa que partieron ahora? Es incluir directores independientes y profesionales. Entonces, aquí están las hermanas Rosenberg y aquí está Claudio Muñoz, fue director de Servicio Telefónica muchos años. Hoy día está en Neon de director. Está en muchas compañías, es un muy buen profesional.
Tienen también a Octavio Bofill, que es abogado, es litigante, bastante conocido, porteño, del colegio alemán también, así que tiene que ser bueno. Y Octavio es el presidente. Entonces, ¿qué significa? Ustedes van a tener, cuando les lleguen los materiales, estos casos más descritos, muy brevemente, para que se los lleven de referencia, porque no es tan fácil. De hecho, mostraban las fotografías de cuando partió el señor Rosenbeck haciendo los colchones, y de verdad estaba en un garage. Ahí partió. Y después fueron naciendo más hijos y él tenía que alimentarlo y se dio cuenta que había un nicho y empezó a moverse para crecer. Y creció hasta que formó un cierto directorio, solo la familia, bien cerrado. Hoy día, una de las ventajas que tiene ser sociedad anónima cerrada es que tú decides quién va a mirar tus números y qué números quieres que miren. En una abierta, tú tienes que mostrar públicamente tus números, las tienes que tener la CMF, pero tú tienes que tener una memoria corporativa que muestre todo lo que la CMF diga. Entonces, hay sus pros y sus contras. Hay mucha más responsabilidad, entre comillas, acá, en una abierta, que en una cerrada. Pero no obstante, lo interesante es que para ellos, y ellos así lo reconocían también, ellos tienen un family office, que es otra estructura que no vamos a meternos acá, donde Claudio también es director en el family office, de las dos hermanas que son las que son mayoritarias hoy día en Rosa. Pero es interesante porque finalmente ellos formaron su estructura, la mejoraron y entre medio ocurrió toda esta internacionalización. Cuando formaron un directorio, empieza Rosen a trabajar y exportar esa fuera. No es fácil, pero es bien interesante. Y aquí este tema me interesa mucho, que era lo que yo les contaba de OnePlus. Que hay gobernanza, da lo mismo si tenemos un comité, si tenemos un directorio, si soy abierta, si soy cerrada, yo me puedo parar en distintos lugares a dirigir la compañía. Y esos lugares, aquí hay 3, pero son muchos más obviamente, es tener una gobernanza reactiva y eso se plasma hacia abajo. O sea, usted, más de alguno, debe conocer o interactuar con empresas que están permanentemente apagando incendios, siempre. Y su lógica es que el presupuesto está corto, que no vamos a alcanzar, que hay un incendio, que pasó esto acá, pasó esto allá. Entonces están permanentemente respondiendo a crisis, incidentes y conflictos. Y esa es una decisión, ya sea por omisión o porque les gusta, no tengo idea. Pero es una decisión. Y es una decisión que viene de la gobernanza. Los que gobiernan una empresa tienen que tener claridad que hay otras fórmulas. La estratégica, que ya empieza a mirar riesgos, oportunidades, está en una visión más estratégica de planificación, de decisiones de inversión. Digámoslo así, está muy enfocada en los números, pero ya está mirando más el bosque y ya está mirando un plazo bastante mayor, que al menos la reactiva. Y la tercera, que es un directorio que es proactivo, que anticipa, que en el ejemplo que les decía, Juan Plaza, o sea, un presidente de un directorio que se pare delante de 500 directores más a decir, para mí la comunidad es importante, pero porque, o sea, nos relacionamos con ellos, si no lo hacemos bien nos va a ir pésimo. Entonces, ok, estamos en el 2025, donde venimos de un estallido social, venimos de una pandemia, pero ya tenemos muchos directores que ya volvieron a esta realidad, a ser muy reactivos. Entonces, escuchar al presidente de un directorio que te dice que analiza escenarios, que está proyectando futuro, proyección de futuro, algo que hoy día muchas compañías se ve más lejano. Uno lo escucha tal vez en empresas como Enel, que están, o empresas alemanas, se nos acabó la pantalla. Aquí llegó el taller. Gracias. Parece que hay algo que está muy corto porque empezó a hacer. Sí, no, empezó, o sea, hay un ruido como que... Ahí, soy yo. Entonces, es una decisión.
cuando ustedes formen, Ahí suena Es algo. una toma de corriente. Ahora sí. Sí, ahí suena algo. sí, algo suena ahí que se... Se había hibernado la tele. sea lo que sea que ustedes tengan, porque acuérdense, vamos a volver unos cuantos pasos para atrás. Da lo mismo donde estemos, ¿ya? Da lo mismo, si estamos en un consejo, si estamos en un directorio, si estamos súper regulados, da lo mismo. Lo importante es cómo lo vamos a hacer. Y esa es una decisión que ustedes van a tener que tomar. Ya sea que ustedes tengan que formar una gobernanza, proponerla, en el caso tuyo vas a tener que proponerla a Alemania. Esto se puede ya definir incluso en los estatutos, se puede definir en la primera acta del directorio o del consejo. Tú defines, tú lo defines, lo decides y lo preguntas. Y incluso más, tú eliges perfiles de consejeros o directores que tengan estas distintas miradas. Tú los vas a elegir. Lo que pasa es que muchas veces el que está acá dice, yo necesito, estoy siempre en riesgo, siempre viene un problema, entonces yo necesito directores que, por ejemplo, si yo soy un controlador, que opinen poco y yo seguir tomando las decisiones y yo soy el que sabe. Perfecto. Estás tomando una decisión. Yo quiero consejeros o quiero directores que me aporten, que tengan una mirada distinta, que miren más el futuro. Para eso la administración tiene que estar mirando al presente, en el corto plazo, y estar con el retrovisor. Yo quiero que vayamos mirando para adelante. Es una decisión. Entonces, no es menor. Y esta pregunta creo que ya la habían respondido. Sí, hay varias respuestas ya. No sé si a alguien le faltó, pero la pregunta es, si hoy día no tienen gobernanza, la pueden responder igual. ¿En cuál de los tres tipos están ustedes? Y si alguien quiere compartir resultados, vamos a ver. La otra. Ya hay 12 respuestas. Pero la mayoría es reactiva. Estratégica y proactiva. ¿Quién si alguien de la sala fue proactivo? O a lo mejor fue alguien online. No sé si alguien quiere compartir. O estratégico o reactivo. Si alguien quiere compartir cómo es su gobernanza, sin tener que, no vamos a entrar aquí al pelambre, pero sí como contar un poquito de la experiencia y cómo lo ven, en qué elementos ven uno de estos tipos de gobernanza. No sé si alguien quiere. Bueno, yo te diría que nosotros hoy día, la empresa, bueno, fue fundada por migrantes alemanes también. Hoy día, básicamente, los hijos de los fundadores están en el directorio eh, como representantes de los accionistas, pero también tiene director independiente. Entonces, yo te diría que estamos evolucionando desde una gobernanza más estratégica hacia proactiva. Porque si bien efectivamente te diría que el 80% de los directorios se habla respecto al plan estratégico y se trata de incorporar algunos planes, sí permanentemente se están incorporando nuevos elementos respecto del futuro, de cómo ser más proactivo con todo este tema de la sostenibilidad. Nosotros somos una empresa que es proveedor de la minería, entonces muy exigente ese tema hoy en día. Entonces, bastante particular. Creo que reactiva de todas maneras no, pero sí creo que se está evolucionando porque tiene director independiente. Tiene director independiente, siendo una empresa que no está abierta a la bolsa, ni mucho menos, pero tenemos esa cultura de tener las mejores prácticas. Incluso no siendo regulados, pero tratamos de incorporar las mejores prácticas para irnos preparando, quién sabe, si nos quieren, en algún momento ser una empresa abierta. Claro, si ustedes se fijan, hay ciertas decisiones que se tomaron, ¿cierto? Probablemente las tomó el dueño, no sé, y el accionista, no sé quién es, pero hay alguien que dijo, avancemos de lo estratégico a lo proactivo, uno, y dos, incorporemos las mejores prácticas, porque las mejores prácticas muchas veces requieren inversión.
recursos en tiempo, en formación, en estándares de certificación. No, las certificaciones son caras, no todas son muy baratas. Entonces, hay una decisión. In- in- Invertamos hoy día para las empresas del futuro. Y en el caso de la minería es impresionante cómo la minería está cambiando. Es abismante cómo todas las actividades remotas y todo el gran tsunami que se viene, que hace rato que hablan del tsunami, pero ahora el tsunami de la inteligencia artificial y después de la computación cuántica, está modificando totalmente una industria a la cual Chile depende, y por eso es tan importante estar en una mirada más proactiva. Tienes que estar despierto al futuro, tienes que estar mirando lo que viene. Yo creo que la clave muchas veces es estar como muy conectado con el entorno, porque eso te permite de alguna manera ir impulsando, te empuja. De estar de alguna manera bien atento a lo que el cliente necesita, a lo que el entorno, las comunidades, cómo nos relacionamos con los distintos stakeholders, los gobiernos, quienes a nosotros nos regulan, un poco ir anticipándonos a eso. Y te diría que eso, claro, ha traccionado internamente la administración también Claro. y ha hecho que la organización en los últimos 10 años cambie radicalmente. Entonces, ha sido bien, y además también tiene que ver con la visión de los dueños, que, o por lo menos uno de los hijos de los fundadores y el resto, que tiene que ver con preservar la organización por los próximos 70 años y no hacerla grande y venderla y hacerla pasar, digamos. Claro. Al contrario, tiene que ver con esto de mantener el nombre, ser una empresa. Nosotros tenemos 70 años, pero ojalá que lleguen 70 años más y todo. Es bien interesante el caso. Es muy bonito y pasa mucho. Chile tiene mucha empresa familiar, ¿cierto? En que el legado pasa a ser uno de los valores más importantes. Perpetuar el legado, y no solamente el legado patrimonial, sino que también el legado valor. Y cómo hacemos las cosas y para qué estamos teniendo esta empresa. Si esa es una pregunta que no todos se hacen, o se la hacen y es para el corto plazo, porque necesito generar ingresos. Pero hay muchas veces que las empresas tienen un para qué mucho mayor. Y en el caso de la minería, a mí me tocó trabajar por muchos años con grandes mineras, y ver su transformación es espectacular. O sea, desde tener ejecutivos que te decían, ¿y qué importa si el río es mío, que vayan los riles ahí? Wow. No, en realidad entiendo ahora que el entorno es de todo y lo tenemos que cuidar. Y te lo dicen de corazón y de verdad. Hay muchos todavía con palos en la cabeza, pero muchos ya entendieron que eso es cierto y que hay que entender el contexto. Yo creo que la minería ha sido muy visionaria y ha anticipado mucho. Yo la admiro mucho esa industria porque ha sido bastante callada, no sabe mucho comunicarlo, ahora último y comunica un poco más, pero por muchos años fue evolucionando bastante calladita. Un taller práctico cortito, no sé cuánto tiempo nos queda, María Paz. Son las 10, 5, 10, 25 minutos. Ya. Vamos a ir jugando un poquito para subir ahí. Lo primero, esto va a quedar como un regalo para ustedes para la casa, de hacer una autoevaluación de la gobernanza. Aquí vamos a ir mirando desde distintos aspectos la gobernanza dentro de la organización. ¿Y por qué nos gusta siempre entender dónde están las líneas base? Eso viene muy de la ingeniería y muy aplicado a la minería, donde las líneas bases nos tienen que soportar y definir los cambios que vamos a tener en los próximos 50 años. Uno de los temas no menores en ese tipo de industria es que las inversiones que se hacen y los planes que se hacen son todos a 30 a 50 años. Imagínense hoy día lo que es. Uno con suerte planifica el mes o el próximo año. Las mineras tienen que seguir planificando a 30, 50 años porque las inversiones son eso. Me tocó en algún minuto trabajar con la gobernanza de uno de los proyectos mineros más sustentables que hay todavía en el mundo. Y esas decisiones las tomó el directorio cuando nadie hablaba de sustentabilidad. Entonces, operan solo con agua de mar, tienen una especie, una tecnología de relaves que fue la primera que se hizo a nivel industrial, porque hasta ese momento eran pilotos.
trabajaban con mujeres en la minería cuando antes estaba prohibido que las mujeres entren a la mina. Entonces hay una decisión de un directorio que quiere ser más visionario. Socios japoneses que también les ponen una mirada de mucho mayor largo plazo. Para el japonés tiene una cultura de la armonía con el entorno. Concepto que acá en Chile todavía no logramos llegar. En la India lo tienen, los japoneses lo tienen, estar en armonía con el entorno. Y aquí no vamos a mirar todo porque si ven es bastante largo y no es necesario que lo respondan entero, lo pueden ir después respondiendo en casa. Pero aquí siempre se parte. ¿Quién define los valores y los principios? Y muchas veces o lo hace el directorio, comité asesor, o el dueño, lo hace la gerencia. No se hace, eso pasa mucho, o no lo sé. El no lo sé es una respuesta bastante honesta y que pasa muchas veces, no tengo por qué saberlo, porque a lo mejor se hizo muchos años atrás. No se ha contado nunca la historia, están en una página web y están muertos. Bueno, los no sé, pueden ser por muchas razones. Pero lo importante es que alguien tiene que hacerlo. Si no lo hacen los dueños, si no lo hace el directorio, bueno, lo hace la gerencia. Y si no lo hace la gerencia, entonces probablemente, ¿qué es lo que tenemos? Una empresa que puede ser más reactiva. Una empresa que es más desordenada, no lo sé. Pueden ser muchas cosas, pero siempre es bueno, y al menos en mi estructura alemana, que exista alguien que defina cosas. Los lineamientos estratégicos, si puedes ir bajando, María Paz, y vamos. Aquí, insisto, no es necesario que ustedes vayan respondiendo todo ahora, pero es importante que estas preguntas, cuando ustedes definan su gobernanza, digan ya, mi estructura de gobernanza que quiero tener, debiera ir respondiendo estas preguntas. El apetito al riesgo. Hoy día que los modelos de prevención de delitos económicos y ambientales están súper de moda y tú tienes que tener tu matriz de riesgo, lo más importante es el apetito al riesgo, porque ahí hay muchas decisiones de inversión. Tú que trabajas en la industria minera, sabes que no puedo ir a riesgo cero en todo. Voy a tener que decidir dónde no tengo ninguna flexibilidad al riesgo. Por ejemplo, en la seguridad ocupacional. Cero apetito a que exista el riesgo de un accidente. ¿Por qué? Pierdo el contrato, aparte de perder una persona, pierdo el contrato, salgo de la industria, me ponen una tacha roja y pierdo el negocio. Pero hay otras cosas donde no voy a poder ir a cero o voy a tener un plan. Y eso, el que está dirigiendo tiene que decidirlo. Marian, tú que trabajas en riesgo, de dar cátedra con eso. No, y además que el riesgo es imposible tener riesgo cero, porque muchas veces tener riesgo cero es como cerrar la empresa. Tener riesgo cero es no hacer nada. Y de una u otra manera, insistiendo con los riesgos, depende mucho de las compañías. Y yo soy un embotellador de Coca-Cola. ¿Cuál es mi mayor riesgo? Wow, que, no sé, tener un escándalo como tuvo en su minuto Coca-Cola, Nestlé, de un sabotaje, de un vidrio, por ejemplo, en una botella, en una bebida. Hoy día con las redes sociales es un riesgo tremendo. Entonces, ese tal vez tengo que invertir, porque ahí yo tomo decisiones de inversión. Pero este lenguaje es muy importante que lo tengan en sus estructuras de gobernanza. Vamos a la charla, volvamos a la charla, María Clara. Este me interesa mucho que ustedes lo conozcan. Este es un gráfico de del Instituto de Directores, Cristina Rosenfeld. Está adaptado al castellano, pero también se desarrolló en Alemania. Y nos habla de las fases del desarrollo de una empresa. Todos somos emprendimientos. Lo que pasa es que unas partieron hace más de 130 años, como partió todo. Otras partieron hace 10, otras hace 40, ¿cierto? ¿Todos en qué generación van? Bueno, Son pocas las que están en cuarta generación hoy día. pero, Camilo, por ejemplo. pero la gran ventaja era que mi bisabuelo se vino solo a Valparaíso y tuvo un solo hijo hombre.
Entonces, en teoría, Para un sucesor. se alargó la discusión sucesoria a cuando ya entraron mis papás y mis tíos. Y después ya con los primos, ahí se amplía mucho más, igual somos pocos. Entonces, es distinto el rol, ¿se fijan? Si yo tengo un director, y esto aplica también para los consejeros, en una etapa emprendedora, una empresa joven, nueva, ¿qué necesito? Que mi director, mi consejo esté más al servicio del negocio, que abra puertas, que me conecte y que me ayude a la estrategia. El control aquí no es su rol, la coordinación tampoco es su rol, no necesito a alguien que controle mucho, que esté supervisando cómo está funcionando el gerente general, porque con suerte puede que tenga o no gerente general. Pero estos dos aspectos son sumamente importantes. Y en la etapa que, bueno, aquí estamos hablando de beneficio y facturación, con las etapas de desarrollo temprano, formalización, madurez y ya estructuras, cuando ya, no sé, un grupo K, que es gigante, que tiene muchos años en el mercado, o Antofagasta Mineral, son tremendas corporaciones que siguen siendo, Antofagasta Mineral sigue siendo familiar, es una empresa familiar. Ahí voy a necesitar otras cosas. Ahí sí voy a necesitar un ambiente de control, una mayor coordinación de un directorio, de un consejero y mucho de vuelta apoyo en la estrategia. Me interesa que se queden con esto porque el depende de la consultoría es así de real, depende de tantas cosas como las que fuimos conversando. Entonces, a tu pregunta, en esta etapa emprendedora, tal vez yo no pondría ni un directorio. Puede ser que sí, si soy una startup y los inversionistas lo exigen y lo necesitan. Pero en general, en la medida que vamos avanzando de aquí hacia allá, que ya necesitas más ambiente de control, más coordinación y de vuelta a seguir planificando el futuro, ya estructurar un directorio formal con sus responsabilidades, su deber fiduciario, va a ser importante. Hasta acá yo diría, nos sirve bastante bien un consejo asesor, consejo consultivo, y si hablamos de empresas familiares, ahí tenemos otra pelo en la sopa que es cómo se gobierna la familia. Eso no lo vamos a ver hoy día, pero hay estructuras también que te apoyan para poder gobernar la familia, que después se pueden traducir en consejos de familia, en tener los acuerdos familiares escritos, los protocolos, que tienen distintos nombres dependiendo de las corrientes, de dónde vengan. Eh, y finalmente también los spin-off, que son los family office, que bueno, aguas arriba, como, ¿qué hago con el patrimonio que va llegando? Y vuelvo a constituir una empresa familiar que está por sobre la empresa que está a lo mejor ya en esta etapa de madurez o de estructura. Entonces, tengo un spin-off para poder organizar a las nuevas generaciones, las cuartas, las quintas, las terceras, que muchas veces ya pueden ser complicadas o pueden tener cada uno sus miradas distintas, no tiene por qué ser complicado. Las puedo ordenar y proyectar esas ganas, ese entusiasmo hacia las nuevas generaciones y hacia el futuro. Entonces, ahí los Family Office son fantásticos. Yo lo encuentro una herramienta increíble que se ha desarrollado formalizado en los últimos años y ahí nuevamente puedes tener un directorio. A veces el fundador prefiere que se entretengan con eso y no modifiquen la estructura grande, ¿no? Absolutamente. Es una buena solución. Es una muy buena solución. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario en relación a, a estas etapas? ¿Les ha tocado encontrarse con empresas de estos tipos, de estas estructuras? ¿O pasamos a la siguiente? Aquí, nuevamente, el código QR para que ustedes les va a llegar este material, lo pueden revisar y repasar, porque no son tantas preguntas, pero tal vez no las vamos a poder profundizar todas hoy día. Pero hay que ir metiendo todo en
en algo que nos vaya conduciendo a definir qué es bueno para mí. Ahora, nuevamente, las respuestas no son binarias. Pueden haber, así como tantas empresas existen, tantas gobernanzas pueden existir. No sé si se puede. Sí, estoy esperando que contesten más. Decía. Última pregunta. Es importante cuando la estructura superiores acotan los presupuestos en las etapas de la empresa que está en desarrollo. Una filial en un país y tu presupuesto acotado, tienes que generar rentabilidad, pero hay ciertas estructuras que cumplir. Entonces, como conciliar esas dos cosas, cuando uno veía las curvas de abajo que decía beneficio, y está ahí en la etapa abajo cero, o sea, uno entiende que atrás puede haber una espalda de los dueños, qué sé yo, pero la exigencia, la gerencia siguen siendo KPI Siguen siendo de rápidos. resultados. Exactamente. Y eso es lo complejo, el malabarismo, digo yo, que tienen las distintas empresas. Y de hecho, si tú lo miras bien desde arriba, todas estas multinacionales europeas, que al final lo que tienen acá son centros de distribución. Uno acá en las empresas locales dice, bueno, voy a tener uno en Arica, otro en Punta Arenas, qué sé yo, Puerto Montt. Para ellos, Chile es un centro de distribución. Así que gobernanza necesito ir. Entonces, esa conversación hay que poder llevarla, subirla, porque es importante. Están en un país con una cultura que ellos no pueden entender, pero no están inmersos en esa cultura. Si no, dejamos tarea para la casa y vamos a. No se ve. Pero ¿qué es lo que va a salir de. Vamos a hablar de acá. Acá, por ejemplo. Me tienes ¿En mucha qué fe. etapa del ciclo de vida situaría hoy a la organización? El 46% en una etapa de madurez, el 30% en una etapa de formación y el 23% en una etapa emprendedora. Ah, mira. Después, ¿cuál es la razón principal, urgencia por la que busca estructurar su gobierno corporativo? El 70% profesionalización. Y esta matriz de gobernanza proporcional, ¿por qué proporcional? Porque, yo insisto, no es todo para todos, ¿cierto? Va a depender de, bueno, qué nivel de responsabilidad, autoridad y vinculación yo quiero para la empresa, y eso va a depender mucho de las etapas. Y bueno, la etapa y la complejidad de la empresa en la que están, si están en una etapa de baja o de alta complejidad. Un directorio formal nos va a llevar a supervisión, tiene ciertas herramientas y esto es ideal para, bueno, obligatorio para las sociedades anónimas abiertas y reguladas. Pero hay que tener cuidado cuando tenemos empresas que no son tan complejas y apuntan a tener mayor, un rol mayor de un directorio. Puede ser, eso es lo que llamamos una empresa chica con gobierno pesado. Hay que tener cuidado con eso. No sobre actuar la gobernanza. Y en el caso de, por ejemplo, empresas que son sociedades anónimas abiertas y que tal vez no requieren un directorio, pero por ley tienen que hacerlo, no hacerlos tan grandes y sí incorporar profesionales. Es clave incorporar profesionales. Y ahora me imagino que todos han escuchado de la nueva ley que va a mandatar a las empresas que están reguladas a tener más mujeres en los directorios. Que ese parte ahora ya el próximo año, todavía con el Comply or Explain, pero ahí, y esa es mi visión personal, la mirada debiera ser a tener profesionales con distintas miradas, más que género, es
cómo incorporamos a personas que tienen distintas miradas, entendiendo que las mujeres probablemente van a tener una mirada distinta del negocio, del contexto, de la vinculación con stakeholders, que el hombre tradicional. Pero esos son, desde mi perspectiva, son ciertos sesgos que nos pueden hacer perder el foco en las etapas que vienen, porque el valor es la diversidad de mirada estratégica, de mirada estratégica del negocio. ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, desde la ignorancia o mirando esto de la sobreestructura, ¿es socialmente o empresarialmente glamoroso? ¿Se evalúa como bien que una empresa tenga directorio? Sí. Hay un tema cultural, acá en Chile al menos, existe como que te subió el pelo, te decís que tienes directorio. Entonces, por eso hay que tener cuidado con no tener Claro. sobreestructura. Y la subgobernanza también es peligrosa. Empresas que van llegando a lugares de bastante crecimiento, con élites muy relevantes que no tienen directorio. ¿Por qué? Que aquí decimos la trampa del fundador. El fundador sigue creyendo que es la pyme que emprendió y que él sabe todo y que él es el que decide todo. Ahora, lo que hablábamos hace un rato, esta trampa puede ocurrir aquí y aquí. El fundador puede seguir creyendo en cualquiera de estos espacios que él todavía es el que más sabe. Y probablemente él le tiene que seguir poniendo la energía y se la tiene que transmitir a su descendencia y a sus equipos ejecutivos. Pero cuando ya tienes una empresa de alta complejidad, por ejemplo, una minera, lo que dices tú, probablemente tú ya estás por tu etapa en una etapa madurez y por el rubro en el que estás es de alta complejidad. O sea, no sé qué servicio estás, pero cualquiera que esté en la industria minera tiene alta complejidad. Entonces es un muy buen paso decir, voy a tener mi director formal. Yo conozco muchas empresas medianas mineras que dan el salto a tener un directorio formal y realmente la empresa despega de otra forma, avanza de otra forma, empieza como a trotar, porque si no uno empieza a mirarse el ombligo y queda pegado. Bueno, y las empresas de baja complejidad y que no requieren ninguna responsabilidad legal, el comité asesor, o como lo llamemos, es fantástico porque hace una alineación, tiene agilidad, un tema que no podemos olvidar, está de moda en las culturas, pero la agilidad es requete importante, muy usado en pymes, en startups, pero también en lo que hablábamos al inicio, en las empresas medianas que pueden acceder a ciertos espacios donde pueden tener estos comités asesores. Entonces, cuando tomemos la decisión, no nos olvidemos de esto. Y en Chile, que tenemos tantas empresas familiares y que probablemente nosotros somos parte de una de ellas, tener cuidado con la trampa del fundador. El fundador tiene una visión, tiene que renovarla, es muy importante renovarla y tiene que escuchar, porque el mundo cambia, los contextos cambian. La sociedad hoy día es totalmente distinta a lo que era antes de la pandemia. Y si yo no estoy y no sé cómo leer eso, puedo hacer que la empresa desaparezca en unos años más. ¿Y quién fue el responsable? El ego propio del fundador. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Cómo estamos con el timing, María Paz? Ya, 5 minutos. Yo te quisiera complementar lo que dijiste recién, porque en mi caso mi empresa lleva 22 años, empresa de transporte, y la fundé con mi padre. Y hasta el año 20 era la estrategia o la visión que teníamos los fundadores. Pero hicimos un cambio de armar esta estrategia con el equipo y es como que la empresa está empezando a florecer, como que, porque todos se sienten parte de las decisiones, de cómo se viven los valores, entonces es como que 20 años estuvimos con un manto porque creíamos que éramos los todólogos que hacíamos todo. Buen concepto. Claro, o sea, sirvió mucho. No, gracias por... Y muy cierto. Si ustedes en algún minuto hay formas para buscar directores, hoy día el Instituto de Directores, por ejemplo,
tiene una base de datos bastante importante, por ejemplo, para fundaciones. No hablamos mucho de las fundaciones, aquí nos enfocamos más en las empresas familiares y las empresas que vienen, las globales, las alemanas. Pero en las fundaciones es súper importante tener una gobernanza que le dé transparencia, que agilice la toma de decisiones y que saque, porque pasa mucho en la cultura de las fundaciones, solo un minutito, en que las personas, los equipos que trabajan en las fundaciones muchas veces creen que están haciendo un voluntariado, o sea, de que tienen una remuneración. Por lo tanto, hay como muchas áreas grises en las cuales sienten una cierta propiedad distinta porque ellos están haciendo el bien, entre comillas. Y no es así. Si tú trabajas en una fundación, tienes que tener el mismo rigor que si estás en una empresa abierta, cerrada, familiar, startup, en lo que sea. Hay un tema ahí de confusiones, de áreas grises que es sumamente importante que sean ellos o ellos, alguien los defina y se conversen. Lo que hablamos al inicio, los temas de ética, de integridad, en las fundaciones son extremos. Pero Pero el número no está bien visto. hablar claro de resultados, No, es como. ¿cierto? Pero ahí eso lo tiene que delinear los que están arriba, los que están dirigiendo, los que están viendo a largo plazo. Solamente va a cerrar una sana gobernanza. A mí me encanta el concepto de sana gobernanza, porque no es ni bueno ni malo, está sanita. Va a ayudar en dificultades de crecimiento, lo que decías tú, florece. Va a ayudar cuando hay falta de alineamiento, cuando los socios no están de acuerdo en temas estratégicos, cuando el foco está muy en el corto plazo, que eso suele pasar después de una crisis como crisis económica. Algunos dicen que no hay nada, pero yo diría que la realidad dice que sí hubo, cuando no hay visión de largo plazo. Normalmente los familiares, los fundadores tienen la visión del legado y hay una conversación de más largo plazo. Pero es re importante que más allá del legado, que es cómo le voy a dejar a las generaciones que vienen, es también el legado del país y la visión de negocio de la empresa en el largo plazo. ¿Por qué puede contribuir lo que decíamos al inicio a impulsar el valor de la empresa? Y esto ustedes mismos lo mencionaron. Profesionalizar las conversaciones, profesionalizar la toma de decisiones. Conversaciones incómodas, lo conversamos al inicio también, y poder mirar este largo plazo. Las barreras y bloqueos. El directorio o el consejo le va a costar más, pero un directorio debería ser capaz de entender qué barreras y bloqueos existen en la compañía. No solamente estamos hablando de barreras de inclusión y ese tipo de temas, sino todo tipo de barreras del negocio, en la comercialización, qué es lo que está pasando en el mercado, por qué las ventas que proyectamos no están ocurriendo, y ahí hay temas también de barreras y bloqueos. Y por supuesto las oportunidades que nos están aprovechando. Hoy día viene una conversación muy fuerte dado que la CMF le va a exigir a las empresas abiertas, a las empresas reguladas, un cumplimiento de un nuevo estándar en sostenibilidad que viene de IFRS. IFRS es contabilidad, no es ni saya ni serpentina, es contabilidad. Entonces las grandes corporaciones van a tener que empezar a mirar muy fuertemente cómo los riesgos y las oportunidades de los temas de sostenibilidad o de cambio climático y todo eso va a impactar la estrategia de negocio y cómo la gobernanza se está haciendo cargo de eso. Cómo formalmente, más allá de tener un checklist, bueno, me reúno una vez al año, efectivamente yo me estoy haciendo cargo del tema. Entonces, cuando hablamos de las buenas prácticas, esos estándares que hoy día la CMF está impulsando van a llevar a que muchas compañías migren a ese estándar que es contable, es de divulgación, pero te arrastra a esta conversación. Dado que está cambiando el contexto, dado que viene la IA, dado que yo estoy en la industria que provee a la minería X cosas, ¿qué le va a pasar a mi negocio? ¿Voy a seguir en los próximos 5 años, porque mucho más allá uno no sabe lo que viene con la IA, o
me tengo que adaptar o la tengo que pescar como aliada y seguir con ella para adelante o no me va a afectar. Pero pueden haber oportunidades interesantes que yo tengo que estar. Los directores tienen que tener sus antenitas paradas y mirar y escuchar y conversar en las oportunidades. Lo otro que yo siempre le digo a los directores es que tienen que armar estrategias para ayudar a resolver ciertas barreras y ciertos bloqueos. Por ejemplo, las sanitarias hoy día, ustedes saben que hay escasez hídrica y que están todas avanzando muy fuertemente a la desalinización, instalar desalinizadoras. Bueno, ahí hay un bloqueo tremendo o barrera tremenda. ¿Por qué? Porque entran, aunque sea una sanitaria, que abastece una ciudad, entran en la permisología. Y pueden estar 10 años esperando que les aprueben a una sanitaria, o sea, con el riesgo de que una ciudad se quede sin agua, esperando a que Pepito, Juanita el regulador correspondiente autoricen ese tipo de inversión. Entonces no es menor. Y ahí un directorio tiene que ser proactivo, tiene que tener un plan, tiene que ser parte del plan. No quedarse mirando y preguntar, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y lo aprobar? No. Bueno, ¿qué vamos a hacer para que esto se apruebe? Yo conozco vamos para acá, conversamos hay que ponerle energía. Y eso es re importante. Y ahí en una de esas es importante también el incluir a las comunidades, porque en ese tipo de proyectos siempre hay alguien que se va a oponer, pero los directores yo creo que tienen que estar atentos a lo que opina la comunidad, cuál va a ser la estrategia con la comunidad para comunicarles el proyecto, porque muchas veces las comunidades ni siquiera se oponen Por sí, por sí, porque no conocen el proyecto. absolutamente. Y también con el tema de los roles, de quién está en el rol de aprobar. Que hemos visto ahora último que hay un tema de roles en el gobierno regional y todo, que muchas veces no tienen la capacidad ni, ni, ni la preparación para saber efectivamente qué es lo que tienen que aprobar. Y entre medio se nos cruza la ley del lobby, que te dice no puedes pero tienes que pedir permiso. ¿Ustedes se imaginan que la planta de Cristalería Chile, que está en Yayay, ¿la conocen? Una gigante, cuando vamos al norte, ahí está. Cuando se iba a definir el lugar donde se iba a construir, fue don Ricardo Claro, con los planos, a la Sereni de Agricultura por si Quillota, en la oficina, con el plano y le dijo, mire, este es mi proyecto, esto es lo que quiero hacer, va a ser la planta más moderna, la más respetuosa, ¿verdad? ¿Qué opina? Ah, es que yo no lo haría ahí porque ahí pasa X cosa. ¿Por qué no lo hace? Usted tiene su terreno en la otra punta, porque entonces, en esa época nosotros trabajamos, apoyamos a Genet, ¿sabes? Y cuando vamos a hablar con la Seremi nos pone, oye, que mire, esto es un buen ejemplo. Esto me gustaría de AES, que eran súper, perdón, pero muy arrogantes en su forma de relacionarse con el contexto, con los otros stakeholders. Bien, esto es lo que esperamos de una gran empresa. No tiene para qué venir el dueño a sentarse, pero pucha que bueno que vengan y nos expliquen y entendamos y podamos ser parte de la toma de decisiones. Si al final lo que hacía don Ricardo era hacerlos parte de la toma de decisiones. Don Roberto Andraca hacía lo mismo. Él viajaba a todas partes y conocía a la gente, conversaba con ella, le explicaba los proyectos, las visiones, lo que tenía y entusiasmaba. Entonces, él teniendo, qué sé yo, ha tenido con suerte un 20% del grupo CAP, con nada, porque entusiasmaba y era un líder innato. Entonces, ese liderazgo nosotros tenemos que incorporar. Y aquí, tarea, se las dejo. Una acción prioritaria que ustedes implementarían en los próximos 30 días. Tal vez puede ser una conversación nomás. Voy a armar una reunión con mi equipo. En tu caso, voy a tener una reunión con alguien en Alemania para ver y plantear la necesidad de tener una gobernanza, aunque sea un comité, aunque sea algo, para bajar a la realidad local. A lo mejor en tu caso, si yo lo que quiero es avanzar en un directorio más proactivo, bueno, escribir qué es lo que es eso con el resto del directorio, tener una propuesta, prepararme para liderar. Tampoco es tan fácil decir yo quiero ser proactivo, no. Hay preparación, uno dice, ya, yo quiero ser un presidente proactivo. Ya, ¿cómo?
¿Cómo me preparo? ¿Cómo preparo mi liderazgo? ¿Cómo entusiasmo? Aquí una de las cosas que les dejamos son estas autoevaluaciones, estas herramientas. Les vamos a entregar la presentación, los casos que son muy simples, no son casos de Harvard, son casos prácticos, cómo esto se baja y tener de referencia las experiencias. Y los resultados también se les van a llegar en 24 horas, como dice la María Pata, llegué aquí. Y bueno, solamente contarles que ahí está mi correo si me quieren contactar, el LinkedIn, pero como les contaba, familia de inmigrantes, nos encanta emprender y aportar. Me dedicaba a la asesoría porque no entendía mucho esto de que habían impactos que no estaban siendo considerados. Entonces me fui a hacer la primera maestría que se dictó en el mundo en sostenibilidad. Y después en innovación hice otra maestría siempre en España. Y participo en varios directores. Me encanta estar también aportando directores más pequeños a consejos, a tomar decisiones y siempre mirando el largo plazo del negocio y mirando el contexto, los grupos de interés son claves. Así que muchas gracias. Estamos on time, ¿cierto? Bien. No, muchas gracias. Gracias por la participación y la conversación. Pero clave que todos aprendamos de este tema. Por supuesto, que desde el espacio. Qué rico sentirse parte de una cámara así. Sí, ¿no? Y hacer ese cable a tierra, digamos, con todas estas informaciones y las comparaciones y viendo un poco cuáles son los requerimientos, digamos, los cuales se va caminando en este sendero cambiante. Y que, como dices tú, es un camino. Porque además uno como empresa pasa por distintas etapas. Ah, Dios. Pasa por